Bueno, ya entramos en los 3 últimos días de la Semana Santa de este año y es bueno recordar cómo fueron los acontecimientos de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque más allá de que Él es el protagonista de toda la historia, acá interviene no solo la humanidad, la sociedad, interviene la fe en aquellos que le siguieron, lo creyeron, eh, y tiene un montón de particularidades que nos lleva a tomar una decisión personal de lo que realmente significa el sacrificio de Jesús en cada una de nuestras vidas. Fe, incredulidad, desinterés. Leemos el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se dio a conocer, donde menciona estos tres actos: la muerte, la sepultura y la resurrección, de los cuales los otros tres evangelios de Mateo, Lucas y Juan eh, dan referencias sobre este hecho histórico. Comenzamos con el versículo 33 del capítulo 15. Leemos los primeros dos versículos, 33 y 34, que nos dice: desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra, y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La injusticia de la humanidad estaba depositada sobre Jesús, y esto produjo una densa oscuridad sobre la tierra que impedía ver a Dios. En este escenario, Jesús estaba presentando su cuerpo como ofrenda por el pecado de la humanidad, y en sus palabras de sentirse abandonado por Dios, ahí se hizo pecado por todos nosotros. Quien no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Así pensamos nosotros cuando creemos que Dios nos ha abandonado, cuando atravesamos por los problemas más serios de nuestra vida, como la muerte de un ser amado, una enfermedad incurable o una crisis laboral que no permite vivir dignamente y que nos lleva hasta la marginalidad social. Creemos que Dios nos abandona. Leemos ahora los versículos 35 al 36 del capítulo 15. Al oír, algunos de los que estaban allí decían: escuchen, está llamando Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja y la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. La incomprensión humana, social, se muestra en su grado superlativo. No entendieron lo que Jesús estaba hablando a Dios, el Padre. Ellos creyeron escuchar a Elías, que decía Elías. O sea, entendieron: Elías, Elías, ¿por qué me has desamparado? Y no solo esto, sino que seguían humillándolo, dándole la espalda e ironizando en medio de su sufrimiento extremo. Déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Actitud que vemos a diario, similar ante la observación de una necesidad de los postrados y abandonados, de los muchos que habitan en nuestra ciudad. Nada ha cambiado desde entonces. El versículo 37 al 41, vemos cómo Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres que estaban allí mirando de lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea, pero había también otras muchas mujeres.
que habían ido con él a Jerusalén. Y esto es importante porque mencionan a las mujeres, que son las principales protagonistas de este acto, como vamos a ver más adelante. En el mismo instante en que Jesús murió, fue rasgado de arriba abajo el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, que ya en esa época no estaba, pero sin embargo el simbolismo seguía estando. Bueno, aquí el simbolismo se corta en dos. Esto expresó un terror a los judíos incrédulos, porque fue la señal de la destrucción posible del templo, de su creencia y inclusive de la nación. Pero también expresa consuelo para todos los cristianos creyentes, porque significaba que se abría un nuevo camino y vivo al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Y aquí vemos cómo la fe supera la realidad y lleva a tomar decisiones personales. El centurión que comandaba los guardias romanos que custodiaban a Jesús crucificado, cuando muere, cree y confiesa, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Esta es la primera declaración de fe de un creyente no judío que registra el Evangelio, principio de todos los que le seguimos confesando a través de la historia hasta nuestros días y hasta que Él regrese. Las mujeres, por su parte, fieles seguidoras durante el ministerio terrenal de Jesús, observaban la escena y se estaban predisponiendo para atenderlo en su sepultura, aunque la ley de Moisés en pocas horas se lo impedirían porque estaba por comenzar el día de reposo. Pero ellas estaban atentas. Y ahora vemos la sepultura de Jesús. El versículo 42 del capítulo 15 nos dice que al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Jesús expiró un viernes a la tarde, como a las 15 horas, 3 de la tarde, unas pocas horas antes de comenzar el sábado. El viernes era el día de la preparación hasta la aparición de la primera estrella que daba comienzo al sábado, donde no se permitían entierros, y la ley mosaica exigía que el cuerpo de Jesús fuera sacado de la cruz y sepultado antes del anochecer, interpretando Deuteronomio 21-23, donde dice: no dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche, o sea, en el madero. Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. No contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Y en el versículo 43 avanzamos, dice, aparece un personaje muy especial, José de Arimatea. Dice que fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Con este sentido de urgencia, José, miembro noble del concilio, es decir, el Sanedrín, se armó de coraje y pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. ¿Quién era José? Eh, la Biblia nos dice que era un hombre de fortuna, Mateo 27:57, de carácter noble, Lucas 23:50, y un discípulo secreto de Jesús, Juan 19:38. Evidentemente, él y Nicodemo, a quien el Señor le había dicho que era necesario nacer de nuevo, habían sido de aquellos de los muchos que creyeron en Jesús, aunque no lo confesaban públicamente por causa de los fariseos, para no ser expulsado de la sinagoga. Juan 12:42. Y cuando y aquí se da que esta tragedia de la cruz empieza a mostrar a aquellas personas temerosas que Jesús le está revelando que cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo a mí mismo. Aquí vemos cómo José de Arimatea, como diríamos nosotros en vulgar lunfardo, se jugó por Jesús.
Sin embargo, José también esperaba el reino de Dios y era un hombre de fe. Su vida fue una vida de expectativa de la acción de Dios en el mundo. Notoria sorpresa le tiene que haber producido a Pilato, ¿no? Dice Marcos, versículos 44 al 45. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, porque era muy pronto, duraban varios días, la tortura era terrible. Bueno, acá fue en pocas horas, así que mandó llamar al centurión, el que lo estaba custodiando, y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. No podemos dejar de imaginar qué pensamientos fluyeron por la mente de Pilato, incluso recordando que la mujer le había dicho que no tenga nada que ver con este justo, porque no la dejaba dormir. Cuando José hizo semejante petición, sorprendido por el informe sobre la muerte de Jesús, Pilato llamó al centurión que tenía la información necesaria para confirmar la muerte y entonces le dio el cuerpo a José una vez que se lo confirmó. ¿Qué hizo José? Nos dice el versículo 46, que fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús. Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. En este breve versículo, Marcos hace notar 5 aspectos del ministerio de José hacia Jesús en este momento tan especial. Primero, que compró una sábana para cubrirlo. Segundo, que quitó el cuerpo de la cruz para cumplir con el mandato de Deuteronomio. Tercero, que lo envolvió en una sábana. Juan 19:40 dice, aclara que lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. Cuarto, lo puso en un sepulcro nuevo que era suyo, en un huerto cerca de la ladera de la montaña. Y quinto, hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro como protección contra los malhechores, los merodeadores nocturnos de tumbas. El solo hecho de que José de Arimatea haya bajado de la cruz el cuerpo de Jesús hizo que se expusiera públicamente ante el Sanedrín su postura de fe, asumiendo las posibles consecuencias por las sanciones que le pudieran dar. Por ello, José es ejemplo de todo creyente que hace pública la fe en Jesús con sus actos de amor y misericordia hacia los despreciados, injuriados y condenados por las autoridades políticas y religiosas de todas las épocas. Y aquí aparecen las mujeres, versículo 47. Mientras tanto, María Magdalena y María la madre de José miraban dónde ponían el cuerpo. Estas mujeres devotas que lo seguían desde Galilea miraban dónde lo ponían e hicieron sus planes para asistir al embalsamiento después del sábado. Lucas 23:56 aclara que después regresaron a su casa para preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, ellas no despreciaron nada de la ley mosaica, no violaron ningún decreto. Muchos de los detalles de Marcos nos tienen que haber sido proporcionada por ellos, o sea, de lo que escribió Marcos, deben ser testimonios vertidos por estas mujeres. Ahora llega lo más interesante, lo más trascendental de toda esta obra de Dios por medio de Jesús. Entramos en el capítulo 16, los últimos 8 versículos del Evangelio. En el primer versículo dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y pasado el día de reposo, esas fieles mujeres de Galilea vinieron al sepulcro. En la tarde anterior habían pasado el día de reposo comprando especias aromáticas.
para ungir al Señor. Bueno, ahora la fueron a llevar. Y de los versículos 2 al 4 empieza la sorpresa, porque estas mujeres iban al sepulcro y a medida que se acercaban a la tumba, expresaban su ansiedad acerca de quién les removería esa piedra de entrada en el sepulcro. Imagínense ustedes, tres personas, mujeres, tratando de remover una piedra que tapaba la entrada de una gruta en la montaña. Evidentemente no lo podrían hacer, necesitarían ayuda. ¿Con cuántas personas podían contar? Si había personas, o sea, todo lo que pasa por la cabeza cuando uno está dispuesto a hacer una tarea, pero sabe que se va a encontrar con un escollo insalvable. Bueno, así fue como estas mujeres entraron. Ahora, ¿cómo fue el resultado? Porque dice que el primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, bueno, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que esa piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande, dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 16. Quedaron sorprendidas porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó en ella, dice Mateo capítulo 28, versículo 2, el otro evangelio. Ahora bien, había que entrar al sepulcro. Y los versículos 5 y 6 nos dicen que cuando entraron al sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Al entrar, se aterraron al ver al ángel sentado al lado derecho. El ángel sabía de antemano de por qué habían venido a buscar a esta mujer, para ungirlo para su sepultura. El ángel les trae calma, diciéndole, no está aquí, ha resucitado, invitándolas a comprobar esta realidad increíble a sus ojos. El hecho central es que Jesús ha vencido la muerte con el poder de Dios, ha resucitado. La razón por que no se le ve es porque no está aquí. Y la evidencia comprobatoria de su resurrección fue que cuando miraron el lugar donde lo pusieron, no lo encontraron ahí. Ningún ojo humano fue testigo de la resurrección. Solo los ángeles de Dios, de la misma manera, cuando se le anunció a María su futuro embarazo por medio del Espíritu Santo que concebiría a Jesús. En Lucas 1, versículo 30 al 31, y a José en Mateo 1, 20 al 21. De modo que las palabras del ángel a las mujeres son a la manera del espejo en la cual se les permitió a la humanidad reflejarse sobre este evento escatológico que nos invita a la fe, desechando toda incredulidad como Jesús le dijo a Tomás. Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, verso 29. Pero el asombro, la perplejidad, el no encontrar al cuerpo que venían a embalsamar, la noticia de este ángel que le dice que ha resucitado, bueno, no termina ahí. El ángel le da una tarea, le da una misión. En versículos 7 al 8 dice, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, enfatiza, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal y como él les dijo. ¿Cómo reaccionaron estas mujeres?
Ellas se espantaron, dice, y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Y así termina el Evangelio de Marcos, las versiones más antiguas que tenemos noticia, como el Códice Vaticano. Pero sin embargo, después continúa este Evangelio, nos lleva hasta el momento en que Jesús asciende a los cielos y le da la gran comisión a la iglesia. Pero lleguemos hasta aquí. El joven encubierto de una larga ropa blanca las instruyó para que fueran a decir a sus discípulos. El versículo 7 nos dice, y especialmente a Pedro, para que no se desmoralizara de vergüenza, porque él lo había negado 3 veces ante las autoridades religiosas. Y él había dicho que yo nunca te negaré, ni te dejaré, y sin embargo él no lo dejó porque lo siguió en toda la etapa del arresto, pero sin embargo lo negó cuando dijo, tú eres uno de ellos. Y él lo negó 3 veces. Bueno, en la misericordia de Dios y en el amor de Jesús, el ángel le está diciendo, recuerden a Pedro, que debía cumplir con su cita con él en Galilea, porque Jesús previamente les había invitado. En el capítulo 14, verso 28 dice, después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Maravilladas, más allá de lo que puede expresarse con palabras, estas mujeres se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor, espanto. En ese momento, su miedo era tan grande que no podían decir nada a nadie. Más tarde fue un asunto distinto. Cuando la comprensión les trajo un- una ola de gozo, Mateo 28:8 dice, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. Lucas nos dice 24:9, y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás, o sea que no se quedaron calladas. Nunca se ha dado una explicación que refute el hecho de la tumba vacía, aunque las autoridades de Sanedrín intentaron tergiversar esta realidad. Nos dice Mateo 28, del 11 al 13, algunos de los guardias fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido, los que estaban custodiando la tumba. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo dieron mucho dinero a los soldados y le dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron los de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si los enemigos de Jesús hubieran podido exhibir el cuerpo, hubieran destruido la joven fe en la resurrección de Jesús. No lo hicieron porque no pudieron. Al igual que hoy, cualquier explicación que se quiera dar sobre la desaparición del cuerpo de Jesús en la tumba donde lo habían puesto, no tiene asidero bíblico, no tiene fundamento teológico y tampoco tiene argumento legal. Creer que los discípulos robaron el cuerpo para poder predicar un fraude está más allá de todo crédito. Por otra parte, muchos discípulos, nos dice Primera de Corintios 15, del 3 al 9, no tenían duda de haber visto al Señor, eran como 500. Hay por lo menos 3 grandes testigos de la realidad de la resurrección. Los- la iglesia con los apóstoles, eh, el día del Nuevo Testamento que lo da a conocer, y también el día del Señor, que nosotros lo vamos a ver todos los días cuando el Señor regrese. Ninguno habría llegado a existir si Jesús no hubiera resucitado. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
primicias de lo que durmieron es hecho. Ahora, y porque Él vive, ya no hay temor de confesar como Pablo proclamó. Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Felices Pascua de Resurrección y esperanza con la paz de Dios para todos los de buen corazón. Bendiciones.